En 2003 salió Kirby Air Ride, un juego de Kirby tan básico en concepto y simple en jugabilidad que muchos críticos y jugadores lo descartaron al instante. Pero lo que nadie imaginaba es que dentro de ese título dormía un modo con tanto potencial que a día de hoy sigue vivo gracias a una comunidad fiel que lo transformó en un fenómeno competitivo. Hoy veremos su desarrollo irregular, por qué City Trial terminó siendo especial, cómo los jugadores crearon reglas y torneos propios, quiénes fueron los nombres clave que mantuvieron la escena y qué significa la secuela que llegará más de 20 años después. Así que quédate y te mostraré por qué un modo secundario terminó salvando todo el juego. Pero claro, para entender cómo se convirtió en esto, primero tenemos que mirar hacia atrás, en su accidentado nacimiento. Lo más sorprendente de Kirby Air Ride es que su camino hacia las tiendas estuvo lleno de retrasos, rediseños y cancelaciones que casi lo sepultan para siempre. Desde el principio parecía un proyecto que no encontraba rumbo, pero aún así terminó viendo la luz, y eso es lo que lo hace tan particular dentro de la saga. La idea original arrancó en 1995 bajo el nombre de Kirby Bowl 64. Se pensó como una especie de spin-off para Nintendo 64, con una jugabilidad cercana a un simulador de golf en escenarios abiertos y coloridos. El prototipo incluso se presentó en eventos como el Space World y el E3, donde Nintendo mostraba avances de lo que sería su próxima consola. Al inicio la propuesta generó curiosidad porque mezclaba la ternura de Kirby con circuitos que requerían física compleja y un estilo más pausado que los clásicos juegos de plataforma. El problema es que el proyecto nunca terminó de consolidarse. Un año se planteaba como un minijuego, al siguiente como un título de carreras, y entre tanto el equipo chocaba con limitaciones de hardware que impedían mover bien los escenarios. Era un ciclo constante, se probaba una demo, no convencía y quedaba descartada o se reescribía desde cero. Así pasó el tiempo hasta que el plan para Nintendo 64 quedó oficialmente cancelado, dejando el concepto en un estado casi fantasma durante toda la segunda mitad de los años 90. La resurrección llegó ya en la era de GameCube, cuando Nintendo decidió darle una última oportunidad con mi amo y señor Masahiro Sakurai al mando. Aquí la situación se volvió crítica, el calendario de lanzamientos estaba marcado y había muy poco margen, así que Sakurai recibió un plazo extremadamente corto para chambear y reconstruir buena parte del juego desde cero. Según reseñas y declaraciones de la época, el rediseño completo tomó apenas unos meses, un tiempo mínimo teniendo en cuenta la magnitud del trabajo. Pero ¿qué se podría esperar de la cabrita de Nintendo? Aunque aquello también significó renunciar a muchas ideas que habían acompañado el proyecto por años, como los escenarios enormes estilo golf, que desaparecieron sin dejar rastro. Pero en su lugar se buscó simplicidad. La mecánica central giraba en torno a un control de un solo botón. La máquina aceleraba automáticamente, el jugador giraba con la palanca y con el botón A podías frenar, absorber y desatar habilidades. Ese concepto básico de control era accesible y práctico. Pero en 2003 se interpretó de otra forma. Gran parte de la crítica lo vio como algo demasiado básico, casi infantil y dedicado para niños, sobre todo comparado con otros lanzamientos de la época que intentaban mostrar profundidad y espectacularidad técnica. Desde ese momento Kirby Air Ride cargó con esa etiqueta de juego extraño y poco ambicioso. Lo curioso es que Nintendo sabía lo que hacía. La compañía buscaba un título que encajara con su idea de accesibilidad y que pudiera atraer jugadores sin complicaciones técnicas. El error no fue tanto el diseño, sino la percepción. Así nadie supo interpretar la propuesta y el mercado no estaba preparado para verla como algo innovador. Ese estigma lo acompañó desde su estreno, cuando las reseñas lo señalaron como un producto apresurado y menor dentro del catálogo de GameCube. Vale la pena destacar que Kirby Air Ride fue también el último juego de Kirby dirigido por Masahiro Sakurai antes de dejar HAL Laboratory, lo que le da un peso especial y emocional dentro de su carrera. No solo enfrentó un desarrollo irregular, sino que significó el cierre de una etapa creativa importante. Todo esto demuestra que el título ya venía marcado por limitaciones desde antes de existir. Su historia de tropiezos era real y sus posibilidades de destacar muy pequeñas. Sin embargo, dentro de ese envase simple se escondía una idea que nadie esperaba. Un apartado del juego que terminaría eclipsando a todo lo demás y cambiaría la manera en la que se recordaría a Kirby Air Ride. Y ese apartado del que hablamos tenía nombre propio: City Trial. Lo curioso es que, aunque llegó como un modo secundario dentro de Kirby Air Ride, terminó marcando diferencia frente al resto y redefiniendo cómo se recordaba el juego. Para entender por qué destacó, conviene repasar las tres propuestas principales. Air Ride era el núcleo básico: carreras sobre pistas cerradas, mecánicas muy sencillas y un diseño que buscaba ser accesible, algo similar a un Mario Kart frenético reducido en complejidad. Top Ride, por su parte, era todavía más ligero: carreras en vista aérea con circuitos diminutos, pensados casi como un minijuego rápido para pasar el rato. Ninguno de estos dos ofrecía algo nuevo o memorable, y tras varias partidas se volvían aburridos. Pero cuando entrabas en City Trial, la experiencia cambiaba por completo. Aquí el juego dejaba de lado los circuitos cerrados y te soltaba en una ciudad abierta. Durante un tiempo limitado, cada jugador empezaba con una máquina muy básica y tenía que moverse libremente para recolectar mejoras de velocidad, defensa, ataque y otras estadísticas. No era solo correr
correr, era explorar, tomar decisiones estratégicas y sobrevivir a un entorno que podría alterarse en cualquier momento. Al terminar ese tiempo llegaba un evento final sorpresa que podía ser una carrera, un combate o una prueba de habilidad, lo que obligaba a adaptarse sobre la marcha con lo que hubieras conseguido. Ese sistema creaba partidas impredecibles. Los eventos aleatorios eran clave. Podía caer un meteorito que dejara el mapa en ruinas, aparecer una gigantesca ave que atacaría a los jugadores, incendios que arrasaban zonas enteras o incluso un misterioso ovni que alteraba las partidas. A esto se sumaban las piezas legendarias que al reunirlas desbloqueaban máquinas devastadoras, como la Dragon, capaz de volar y atravesar rivales a toda velocidad, o la Hydra, una máquina pesada con un ataque brutal. Ambas se volvieron tan icónicas que más tarde aparecieron en Smash Bros. Brawl, en forma de trofeos y objetos reconocibles para los fans de Nintendo. Lo interesante es que este diseño fomentaba caos competitivo. Cada jugador debía improvisar con los recursos encontrados y adaptarse a situaciones totalmente distintas en cada partida. Por eso, con la perspectiva de hoy, muchos ven a City Trial como un antecedente conceptual de los Battle Royale modernos. Explorar un área común, recolectar mejoras y enfrentarse en un desenlace decisivo. No es un Battle Royale literal, claro, pero esas ideas básicas ya estaban ahí en 2003. Otro detalle crucial que añadía profundidad era la famosa checklist, una tabla con 120 objetivos propios para cada modo de juego. Esta lista convertía cada sesión en algo más que una partida suelta. Había que cumplir metas como ganar usando vehículos concretos, alcanzar ciertas velocidades, sobrevivir a eventos caóticos o imponerse con desventajas intencionales. De este modo, lo que parecía un minijuego ocasional se convirtió en un reto de largo plazo que premiaba la constancia y el dominio de distintas situaciones. El único problema es que toda esta riqueza quedaba limitada al juego local. En la GameCube no había infraestructura online y City Trial dependía de que varios jugadores pudieran reunirse frente a la misma tele. Cuando eso sucedía, la experiencia era inolvidable. Un caos lleno de risas, sorpresas y discusiones sobre quién se había quedado con la última pieza de la Dragon. Pero fuera de esos grupos de amigos, el modo pasó bajo el radar de la crítica y del público en general. Aún así, con los años quienes lo jugaron entendieron que justo ahí estaba el verdadero atractivo. Y aunque en 2003 no se le diera la atención que merecía, con el tiempo un pequeño grupo de fanáticos comenzó a preguntarse qué pasaría si se pudiera jugar City Trial más allá de la consola y sin depender de juntarse físicamente. Esa pregunta terminaría abriendo la siguiente etapa de su historia. ¿Podría un juego sin soporte online renacer años después y convertirse en un título competitivo en internet? Pues al parecer sí, eso fue lo que ocurrió con Kirby Air Ride gracias a City Trial. Lo que en 2003 parecía limitado a jugarse en un sillón con amigos terminó encontrando una segunda oportunidad gracias a la emulación y al netplay, aunque claro, no fue inmediato. Durante muchos años el juego quedó en la memoria nostálgica de quienes lo habían probado en su infancia, sin que nadie pensara en él como un material competitivo. Años después todo cambió con un pequeño delfín que te ayudaba a reproducir juegos de GameCube y que además incluía funciones de netplay. Ese emulador Ese amiguito permitió a los jugadores compartir partidas completas a distancia, replicando la experiencia local con personas de cualquier parte del mundo. El resultado fue que City Trial, que antes dependía de reuniones físicas, podía vivirse en línea y con más frecuencia. La cantidad de jugadores no fue enorme, pero sí lo suficientemente consistente para que surgieran comunidades en foros especializados y más tarde en Discord, donde se concentraron las charlas, el análisis y la organización de torneos. Lo interesante de este renacimiento es que en el lanzamiento original la crítica apenas lo mencionó, acusándolo de simple y sin ambición. Sin embargo, en internet pasó lo contrario. Quienes descubrieron City Trial a través del netplay lo empezaron a tratar con seriedad. Esa dedicación llevó a que fanáticos construyeran formatos claros para hacer del modo algo competitivo. Ya no era un extra extraño, de pronto tenía partidas estructuradas como si fueran un deporte con logística propia. Los torneos empezaron a seguir una configuración relativamente estándar. Partidas de 1 contra 1 en City Trial con un tiempo de 6 minutos, a veces 7, y con la frecuencia de ítems ajustada en alta, para garantizar dinamismo. Aunque no todo estaba permitido. La comunidad entendió rápidamente que había elementos que arruinaban el balance. Por eso, eventos como vs King Dedede, Target Flight o Kirby Melee quedaron prohibidos, porque podían decidir el resultado con mínima interacción entre jugadores. También se eliminaron sucesos que añadían demasiado caos, como Fog, Bounce Items, Fake Items o City Lighthouse. Así se logró reducir al azar innecesario sin arrancar la esencia caótica que hacía divertido a City Trial. La lógica de reglas permitió darle forma a lo que parecía incontrolable. La comunidad no quería borrar la imprevisibilidad, sino mantenerla dentro de un marco competitivo. Eliminar elementos desbalanceados abrió la puerta a la estrategia, planear qué rutas explorar, decidir cuándo arriesgarse por piezas de la Dragon o la Hydra y calcular si convenía enfrentarse o evitar a tu rival en el mapa. De esa manera, lo que había empezado como un caos puro se convirtió en un espacio donde los jugadores podían mejorar, aprender y mostrar constancia.
todo esto se sumaron recursos creados por fans que consolidaron el conocimiento técnico del juego. Guías comunitarias circularon en Discord y especialmente documentos como la guía definitiva del meta de Kirby Air Ride se convirtieron en referencia para quienes querían entender las mecánicas a fondo. Con esa base los torneos pudieron crecer con reglas claras y estrategias compartidas, hasta el punto de parecer un metajuego como en los esports más reconocidos, que sustentado exclusivamente por jugadores. El resultado fue un renacimiento inesperado para un título que Nintendo nunca planteó como competitivo ni pensó expandir en línea. Gracias a la pasión de comunidades pequeñas y constantes, Kirby Air Ride dejó de ser un recuerdo suelto para convertirse en un entorno con torneos, guías, transmisiones de partidas y una organización que nadie habría imaginado en 2003. Lo que más sorprende es que todo esto se levantó sin el apoyo de ninguna marca o patrocinador, solo con dedicación de fans. Y justo aquí aparece la gran pregunta: ¿cómo un grupo de jugadores logró transformar un título olvidado y de nicho en un fenómeno competitivo de culto? Lo que sí está claro es que quienes mantuvieron vivo a Kirby Air Ride fueron los propios jugadores, organizándose con paciencia para darle continuidad a un título que Nintendo dejó completamente atrás. Tras su lanzamiento en 2003, con críticas frías y ventas modestas, el juego parecía condenado al olvido. Sin embargo, a diferencia de otros proyectos que desaparecieron sin más, aquí un grupo reducido decidió que no merecía morir. Así que nació la idea de tomar City Trial y convertirlo en la base de la escena competitiva autónoma. Durante los primeros años esa escena era pequeña, casi invisible. Un puñado de personas se reunía en foros y más adelante en servidores de Discord. Allí compartían grabaciones de partidas, debatían sobre reglas y poco a poco construían estándares para que cualquiera pudiera unirse. No tenían presupuesto, ni publicidad, ni mucho menos el apoyo de Nintendo. Era puro trabajo de fans levantando algo desde cero. Lo sorprendente es que no se limitaron a revivir el juego tal cual, sino que empezaron a descubrir mecánicas ocultas, vía técnicas en los controles, formas de mantener turbos y rutas de recolección más óptimas que ningún manual oficial explicaba. La comunidad se dio a la tarea de documentarlo todo en guías creadas por ellos mismos, incluso presentaciones que resumían el meta del juego para nuevos interesados. En la descripción dejaré esa guía por si te interesa, aunque está en inglés. Con ese conocimiento se armó un reglamento competitivo serio, comparable con el de pequeños esports. Establecieron duraciones de partidas, configuraciones estándar, listas de eventos prohibidos y formatos de torneos. En Kirby Air Ride Online, la comunidad llegó a catalogar campeonatos como Majors o Minors, probando que no era simple nostalgia. Hubo una estructura formal con campeonatos recurrentes. Este orden permitía reducir el azar sin perder la esencia caótica, haciendo posible que City Trial se jugara con seriedad y perder la gracia. Los responsables de que todo esto funcionara no eran patrocinadores ni compañías, sino jugadores comprometidos. Nombres como DRC Car Gaming y Protag, conocido como The Protagonist, comenzaron a destacar por su rol organizando, enseñando y manteniendo la escena competitiva. Más tarde se sumaron otros referentes como Captain Dangerous, Bridget o Shane Douglas, quienes aportaron desde la gestión de servidores de Discord hasta la creación de materiales explicativos. En paralelo, recursos como guías definitivas o incluso un podcast dedicado a contar testimonios de la comunidad ayudaron a preservar y difundir el legado. La chispa se encendió alrededor del 2021 con mods caseros que permitieron un netplay estable. Comunidades como Kirby Air Ride Online emergieron con un sitio web, un canal de YouTube con más de 3000 suscriptores y un Discord con miles de miembros. La emulación permitió que el juego pasara de ser una experiencia local a tener torneos globales. En junio del 2023, una guía de meta para City Trial apareció en Reddit, demostrando que el juego no era demasiado random para los jugadores serios, detallando counters y estrategias avanzadas. Un hito importante fue en septiembre del 2023 con el video titulado "Posiblemente el partido más caótico de la historia competitiva", un 4 contra 4 en City Trial que acumuló más de 43,000 vistas en meses. Este video capturó la esencia del juego: velocidad frenética, traiciones y euforia. Más tarde, streams como los de Failboot en noviembre de 2024 popularizaron la narración de partidas, atrayendo nuevos jugadores. Incluso a día de hoy hay mucha gente que no sabía que existía una escena competitiva. El año 2024 fue un boom para la escena. En marzo se celebró el Tournament of Trials con clips virales de jugadas locas que impulsaron el hype. En otoño, las finales del City Trial Fall Classic vieron un duelo de titanes entre DRC Car Gaming e Infuri Z, donde la gestión de boost y defensas decidieron al campeón. Series educativas como Art of PvP de Support PvPs desglosaron los combates, inspirando a cientos. Entrando en 2025, la escena explotó aún más. En mayo se realizaron streams de práctica competitiva con jugadores como Derkus preparándose para torneos. En junio, el Noob Heaven 2 ofreció un torneo gratuito para novatos, excluyendo a los 10 mejores profesionales para dar una oportunidad a los nuevos. Otro clásico en marzo fue el enfrentamiento entre Dr. Nerwell y Grange 55154, un caos puro inmortalizado en YouTube. De esta escena surgieron lo que ahora son leyendas como DRC Car Gaming, el maestro del agro, Infuri Z, el rey de la defensa, Dr. Nerwell, el táctico, y Grange 55154, el underdog. Outsiders como Fungi64 comentaban partidas épicas como la de Blake for Life contra Yoxi. La escena trajo a veteranos de juegos como Smash Bros y Mario Kart, mostrando su ferocidad y profundidad. El tamaño de esta escena terminó siendo mucho más grande de lo que cualquiera habría imaginado. El servidor principal de Discord superó los 11,000 miembros,
2, cifra enorme para un juego de nicho del 2003 sin respaldo oficial, incluso llegando a celebrarse torneos con premios en efectivo, una muestra de que la dedicación comunitaria no solo se sostenía con nostalgia, sino que podía traer interés competitivo real. Era un juego tan simple transformado en algo con un ecosistema estructurado demostró hasta qué punto la pasión podía mover a la gente. Lo más valioso de todo es el espíritu que mantuvo unida a la comunidad. No era un eSport clásico con patrocinadores y grandes escenarios, sino un grupo que construyó una hermandad alrededor de partidas intensas, divertidas y sobre todo compartidas. El verdadero premio no estaba en el dinero o la fama, sino en poder competir juntos en un juego que para el resto del mundo había quedado en el pasado. Esa constancia de casi 2 décadas convirtió a Kirby Air Ride en un símbolo dentro de Nintendo, el recuerdo de un título salvado únicamente por la dedicación de su público más fiel. Por eso cuando en 2025 finalmente se anunció oficialmente una secuela llamada Kirby Air Riders para la Nintendo Switch 2, las reacciones fueron inmediatas. No hubo necesidad de exagerar, bastaba entrar en Discord o redes sociales para ver a los fans celebrando la noticia, viendo clips y fotos de sus partidas pasadas y comentando cómo ahora tendrían la oportunidad de demostrar al mundo que Kirby Air Ride nunca fue un juego menor. Hasta el nombre de Masahiro Sakurai apareció en la presentación, lo que añadía un valor simbólico a este retorno después de tantos años. Esa emoción colectiva dejó claro algo: lo que parecía un título descartado terminó siendo un ejemplo de cómo las comunidades pueden revivir lo que las compañías dejan de lado. Y ahora, con un nuevo capítulo por delante, la historia de Kirby Air Ride entra en una etapa que nadie hubiera imaginado en 2003, gracias a un público que dio todo para que su juego tuviera más reconocimiento. Es por eso que sorprende la historia de Kirby Air Ride, el juego que su comunidad se negó a abandonar. Este video lo había planeado desde que se anunció la secuela, pero por algunos problemitas personales hasta ahora lo pude hacer realidad. Muchas gracias por entrar y apoyar el video, es el primero que hago de este estilo y apreciaré bastante si comentaras qué te pareció y si debería cambiar algunas cosas. Estaré atento a lo que decidas comentar. Y ya que me estoy aprovechando de ti, dale like y hypea el video para llegar a muchas más personas. Si eres de los que vieron mis otros videos, comenta si te gustaría que continuara con las guías. Mi intención con esto es comenzar una nueva serie de videos sobre historias de videojuegos, escenas competitivas, esports y jugadores que marcaron su propio camino. Pero bueno, eso es todo por hoy, nos vemos a la próxima. Bye.